Entonces, nuevamente, como les comentaba, el curso de logística comercial, este es el primer CIPAS, que va a estar relacionado con la tarea 2, la gestión logística y la cadena de abastecimiento, hoy marzo 10, programado desde las 6:30 p.m. Este curso, pues, corresponde, es un curso obligatorio de la tecnología en gestión comercial y de negocios. Bueno, dentro de nuestra agenda está que la presentación docente, la información del curso, sobre la agenda, alguna parte, pues lógicamente, que tiene que ver con los resultados de aprendizaje del curso, y sobre la tarea 2, la gestión logística y la cadena de abastecimiento, digamos que vamos a tratar sobre la parte de conceptual y también lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad. Y finalmente, preguntas y varios. Entonces, bueno, aquí ya pues estaba haciendo mi presentación finalmente y les comentaba que ya pues hay un tiempo de experiencia también con la universidad. Que mi nombre pues es Jasmine Teresa Jaime Fajardo, para los que de pronto pues no estuvieron en la web conference. Soy la directora y tutora de curso, ya más o menos aproximadamente unos 4 periodos con el curso de logística comercial, y muy complacida tanto con el curso como tal, como con el grupo de estudiantes que siempre me ha correspondido. Como les decía, el propósito del curso es comprender el contexto de la aplicación de la logística integral, que tiene que ver, pues digamos, con la creación de esquemas de comercialización interna y externa, con el fin de fortalecer, de identificar oportunidades de competitividad en lo que tiene que ver con el flujo, digamos, de información, bienes y servicios de los diferentes modelos de negocio. He aquí la importancia de la logística en cualquier tipo de negocio, ¿cierto? Porque pues esta logística, cuando se es programada, planeada y bien ejecutada, pues lógicamente que nos va a dar siempre un plus que va a ser pues de una manera muy competitiva en el mercado. Los resultados de aprendizaje del curso, tenemos 4 aprendizajes, ¿cierto? En este momento nosotros estamos en el RAC 2, ¿cierto? Entonces, vamos a integrar un esquema logístico comercial para una pequeña y mediana empresa que me permita diferenciar los eslabones que conforman la cadena de abastecimiento interna y externa para ser competitiva. Bueno, es importante que abordemos los contenidos del curso. Tenemos unos referentes bibliográficos bien interesantes. La verdad que varios de ellos son, pues es un gran volumen por cada uno de estos textos bien interesantes que están relacionados en la parte de la logística integral. Entonces, nosotros acá referimos algunos, y para como guía de lectura, pues damos la temática, digamos, en la que se centra, y finalmente, para facilitarle al estudiante, pues damos las páginas para que sea mucho más fácil para nuestros estudiantes poder obtener y profundizar en el conocimiento. Dentro de los resultados de aprendizaje, como les comentaba, pues entonces tenemos también, además de que también tenemos un RAP, digamos que es el resultado de aprendizaje del programa, ¿cierto? Entonces, donde se busca que el estudiante eh, siempre tenga como esa experticia, tenga esa capacidad para poder aplicar estrategias de negocios de acuerdo con los planes de mercadeo, logísticos y comerciales, teniendo en cuenta los comportamientos y características socioeconómicos de su contexto local. Bueno, entonces vamos a mencionar y vamos a hablar algo acerca de lo que es la logística, ¿cierto? Entonces, vamos, pues digamos que aquí se hace pues algún pequeño resumen para poder nosotros entender un poco de lo que tiene que ver con esa conceptualización. Ya si queremos profundizar, pues ya entramos a revisar las diferentes fuentes bibliográficas. Entonces, la logística es ese conjunto de técnicas
y de medios destinados a gestionar el flujo de materiales y de información, ¿cierto? Entonces, es bien importante que se apliquen, digamos, siempre esas técnicas, esas estrategias para poder gestionar este flujo de materiales. La información es muy importante y la comunicación para nosotros poder hacer una coordinación y una planificación, digamos, exitosa de lo que es la logística y que tiene que ver con esa coordinación de los recursos y también, digamos, de acuerdo a la demanda, con el fin de asegurar un nivel determinado de servicio, ¿cierto? Que pues ojalá un servicio que cumpla las expectativas de nuestro cliente y al menor costo posible. Eso lo dice uno de nuestros autores precisamente que nos referencian en los contenidos, que es Lobato. La logística es el proceso de planificar, implementar y controlar ese flujo físico y documental de esas materias primas. Entonces, las materias primas pues vienen siendo muy importantes precisamente en ese proceso productivo de la empresa, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos unas materias primas en los, digamos, en las cantidades, en las calidades que requerimos, esos recursos humanos, digamos, pues nosotros podemos lógicamente, llegar a lograr la terminación de un producto, ¿cierto? Y al igual, en esa logística, ya la parte, digamos, que se da desde el lugar de origen hasta el lugar de consumo, con el propósito de satisfacer esos requerimientos de nuestros clientes. Entonces, lógicamente que es bien importante por eso que tanto el recurso humano, los recursos físicos, todo esté coordinado para poder lograr una excelente logística. ¿Qué nos genera esa logística? Pues una ventaja competitiva, que nos podamos diferenciar de la competencia y ser siempre la primera opción para el cliente. Bueno, aquí observamos, digamos, una de esas rutas de logística en la parte de producción y comercialización, pues es algo, un modelo muy, digamos, básico, que donde ingresan esas materias primas, tenemos ese proceso de producción muy coordinado, el transporte, ¿cierto? Que lógicamente que conlleva a esa logística para llegar a esas agencias o sucursales donde también tenemos en cuenta el almacenamiento, ¿cierto? O bodegaje y la parte de venta, comercialización, distribución y entregas. En lo que tiene que ver con elementos importantes en esta logística es un producto adecuado, ¿cierto? Pero es un producto que cumpla lógicamente con una cantidad precisa en el momento oportuno, ¿cierto? Eso es bien importante, el momento oportuno que lleguemos a nuestro cliente para satisfacer la necesidad a un mínimo costo, siempre y cuando, pues lógicamente, nunca vaya en detrimento, digamos, la rentabilidad, la confiabilidad en la entrega, es decir, que también lógicamente sea oportuna y entregar el producto en las condiciones óptimas, digamos, de calidad. Ese tiempo de espera en la entrega que sea pues el pactado o el que el cliente espere. Y es importante que siempre contemos con un nivel de inventario. Bueno, hasta acá más o menos hemos entendido o tienen alguna pregunta al respecto. Sí, señora, todo claro. Sí. Bueno, entonces, como decíamos, dentro de las funciones de la logística es bien importante la gestión del aprovisionamiento. Entonces, aquí muy rápidamente nos damos cuenta que dentro de ese ciclo de aprovisionamiento está la determinación de las necesidades, esa identificación de cuáles son esos requerimientos que necesitamos para nuestros procesos de producción y comercialización, ¿cierto? En este caso, de producción, porque estamos en la parte de aprovisionamiento. Entonces, es importante determinar cuáles son esas fuentes, es decir, esos proveedores que para ello pues debemos tener una selección.
es mirar una trazabilidad de un proveedor para asegurar que sea digamos, la adquisición de esos recursos, de esas materias primas, finalmente, que sean óptimas, que cumplan con las especificaciones que se les solicite. Importante el tema del pedido, ¿cierto? Entonces, cómo es ese tratamiento del pedido debe ser muy claro, muy preciso en cantidades y en especificaciones. Aquí, pues, importante en la entrega, la supervisión de ese pedido, ¿cierto? Cuando ya estén en su entrega. La entrada de mercancías a almacén. También pues el almacén que cumpla con esas condiciones dependiendo del tipo de producto que estemos manejando. Y la verificación de facturas. Estos son como un paso a paso, como un checklist que es importante que tengamos nosotros en cuenta en este ciclo de aprovisionamiento. Y finalmente, la gestión de pagos, ¿cierto? Que se hayan de pronto pactado. Entonces, digamos que esto es a grosso modo lo que tiene que ver con el ciclo de aprovisionamiento. Entonces, se dice que es la gestión de asegurar el abastecimiento de esas mercancías necesarias, como les estaba comentando, para la producción, para evitar, digamos, incumplimientos o faltantes ante los clientes. Se dice que la función de aprovisionamiento y la gestión de compras no son los mismos. Es posible que pues tiende a uno como a asociarlo, lógicamente. Entonces dice que aprovisionarse y comprar es posible que uno piense que son lo mismo, pero no es así. Comprar es una parte del aprovisionamiento, ¿cierto? Entonces el aprovisionamiento tiene un mayor alcance. Además, porque engloba el determinar lo que es necesario para comprar, ¿cierto? Entonces, el alcance es mayor y ese tratamiento que se debe dar a lo comprado. Se dice que uno de los elementos fundamentales de la función de aprovisionamiento es la compra que debe llevar a cabo la empresa para abastecerse de todo lo necesario. Para que esa compra sea eficiente, es preciso que desarrollemos un proceso lógico, el denominado proceso de compra. El proceso de compra es importantísimo para este tema del eslabón de aprovisionamiento. Dentro de las funciones de la logística es bien importante tomar en cuenta qué vamos a comprar, ¿cierto? Entonces hay que mirar cuál es esa necesidad, ¿cierto? Y cuáles los puntos claves en la toma de decisiones. Entonces, cuándo comprar, a quién comprar y cómo comprar. Entonces, digamos que todos estos factores son importantes a la hora que vayamos a realizar la compra de nuestros materiales necesarios para ese proceso de producción. Entonces, por ejemplo, ¿qué comprar? ¿Cierto? Productos y servicios para el normal funcionamiento de la empresa, ¿cierto? No solamente también la parte del proceso de producción, sino de todas las áreas también organizacionales que tienen que ver con la parte de la operación o funcionamiento de la empresa. Entonces, es importante que en esos puntos claves en la toma de decisiones tener clara la cantidad y la calidad. Bueno, eso pues digamos para dar un ejemplo en que cada uno de estos elementos o de estos factores de compra son importantes para tener en cuenta de ese momento, digamos, de detenernos en la planificación y, digamos, el determinar esos puntos claves para la toma de decisiones. Entonces, ¿a quién comprar? Pues entonces a un proveedor, lógicamente, que me dé la garantía de la calidad de los productos, que sea con un tiempo oportuno y también la forma, digamos, también de pago, el precio que se maneje. ¿Y qué es lo importante para la toma de decisiones? Pues esa fuente de información sobre proveedores y los criterios de selección de proveedores. Y así con cada uno de estos criterios.
Esto es un paso a paso, digamos, aquí de lo que tiene que ver con la gestión de compra. Entonces, digamos que es como un flujo. Primero, el análisis de necesidades, ¿cierto? Esa es una de las etapas. El desarrollo de las especificaciones, las fuentes de aprovisionamiento, la preparación de la compra, la ejecución de la compra y el seguimiento y control. Entonces, si nos damos cuenta, la importancia de ir cumpliendo cada una de estas etapas, ¿cierto? Para poder garantizar una excelente gestión de compras. Entonces, siempre va a haber un proceso, ¿cierto? Para, por ejemplo, en el caso de la etapa de análisis de las necesidades, es detectar y comunicar las necesidades de cuáles son esas mercancías que se requieren, digamos, para llevar a cabo ese proceso productivo. La recepción de la comunicación de esas necesidades, ¿cierto? Que sea una comunicación clara, precisa, fluida. El registro y el archivo de los documentos de comunicación de esas necesidades. Recuerden que la parte documental es muy importante en toda esta parte de este proceso, digamos, de gestión de compras. ¿Y quiénes son los responsables para cada una de estas etapas? Entonces, en este caso, son el personal del departamento, digamos, correspondiente, y aquí, pues, digamos, en este caso, pues, el personal del departamento de compras. Y así para cada una de estas etapas. Digamos que aquí en este seguimiento y control, pues es muy importante también, además, la evaluación, digamos, de todo el proceso. ¿Para qué? Para poder identificar cuáles fueron esas debilidades y cómo, o lecciones aprendidas para tomar esas medidas de acciones de mejora o acciones correctivas, ¿cierto? Entonces, por eso, cada una de las etapas es importante que nosotros las analicemos, que sería, pues, digamos, el paso final. Bueno, aquí en la parte de proveedores, entonces digamos que es bien importante, eh, digamos, el proveedor, porque es el que nos va a garantizar a nosotros la calidad de nuestro producto. Si nosotros tenemos proveedores con una trazabilidad en todo lo que tiene que ver con su ejercicio como tal, en el tema, digamos, de las materias o los requerimientos de de esos mercancías o de esa materia prima, entonces es importante que tengamos un pool o un listado de proveedores suficientes para que nunca tengamos, digamos, algún hallazgo en el sentido de incumplimientos, ¿cierto? Si nosotros tenemos suficientes proveedores para cada uno de esas requisiciones o requerimientos, entonces vamos a tener, pues, lógicamente a asegurar, digamos, que no vamos a tener ningún hallazgo en eso como un incumplimiento, digámoslo así. Entonces, en ese proceso, decimos que de localización es el análisis de las necesidades de aprovisionamiento. Entonces, en ese orden, cuando hacemos esas análisis, es porque debemos tener el conocimiento de las especificaciones técnicas que vamos a solicitar, a requerir. El establecimiento de requisitos mínimos de los proveedores, ¿cierto? Es importante que tengamos un manual de proveedores, aspectos técnicos y administrativos. La búsqueda y análisis de información externa. Entonces, para ello es importante que tengamos un análisis de los registros de la empresa, de cada una de esas empresas, ¿cierto? Esto es todo lo que tiene que ver con la gestión de proveedores. Entonces, es un proveedor que tenga un historial y una trazabilidad de quiénes son esos proveedores, ¿cierto? Que ya tengan un posicionamiento, que ya tengan una experticia para que nos garanticen, pues, la calidad. La búsqueda y análisis de información externa también, es decir, que también podemos nosotros hacer consultas en Cámara de Comercio, ¿cierto? Y bueno, ahí habla de ferias, pero es decir, cuáles han sido como esos, el posicionamiento como tal de la empresa, en donde también ha tenido, digamos, ha sido proveedores, digamos, de otras, de qué empresas, finalmente el posicionamiento de la imagen como tal.
Bueno, entonces aquí en esto de procesos de selección de proveedores es importante tener unos criterios de selección. El contacto con esos proveedores, la solicitud, digamos, de ofertas, la valoración de las ofertas, la elección del proveedor, después, pues, al ya tener seleccionados los proveedores, pues vamos a realizar las compras y finalmente vamos a tener una evaluación de proveedores. Bueno, aquí con respecto a la gestión del stock, entonces, ¿qué se busca con el control del stock? Pues es también, digamos, ese stock pues también puede tener, lógicamente, o el inventario, ¿cierto? Podemos tener un software de control, etiquetar cada producto, partir de un inventario inicial, inventario de manuales periódicos, siempre eso es algo que debe ser riguroso en una empresa, ¿cierto? Porque para no tener, por ejemplo, digamos, inventarios que finalmente después vaya en detrimento económico de la empresa, ya sea porque hayan en exceso, hayan pérdidas o que hayan faltantes. Analizar las ventas, conservar un stock también de seguridad y automatización de las tareas. Pues esto también nos permite que podamos nosotros tener una mayor, mayor optimización, digamos, también del tiempo con la parte de la automatización. Entonces, aquí mostramos de pronto en ese stop, digamos, los materiales auxiliares, es decir, los productos necesarios para las actividades de producción, pero que no llegan a formar parte del producto final, ¿cierto? Pero que son también materiales o recursos que se requieren. Productos defectuosos y obsoletos, ¿cierto? Son aquellos que tienen pues fallas de fabricación y que digamos que se han quedado desfasados por permanecer mucho tiempo sin venderse, ¿cierto? Entonces eso quedan en el stock, pero también hay que revisar que no que queden obsoletos, sino revisar qué vamos a hacer con ese stock. Envases y embalajes, todos aquellos elementos que están destinados a contener los productos, tanto en la comercialización como en el transporte y el almacenaje. Esto es bien importante porque también nos garantiza que el producto esté protegido y que no pierda esas condiciones, digamos, de calidad como tal. Los residuos son los productos de desecho generados en esas actividades de producción o consumo. Y siempre todo va a tener un valor económico que representa en relación con el stock total. Bueno, aquí en la parte también, digamos, vamos a hablar las razones para no almacenar, pues los costos, la obsolescencia de productos almacenados, el deterioro o daño de esos productos por su manipulación, ¿cierto? O que también, dependiendo del tipo de producto, pueden prestarse para que hayan de pronto robos o hayan pérdidas o también que se puedan generar algunas plagas. Las razones para almacenar, porque es el apoyo a esos procesos de producción, ¿cierto? Es necesario ese almacenamiento de materias primas para, digamos, que sean oportunas en el momento de producir. El almacenamiento de esos productos terminados mientras, digamos, se pueden comercializar cuando lo necesite el cliente, la cantidad necesaria y la variedad de los mismos. La especulación en algunos momentos se almacena para esperar, digamos, esa alza de precios por ventas en las temporadas, ¿cierto? De pronto en diciembre, por ejemplo, hay unos productos que rotan suficiente, es significativo, entonces a veces también almacenan con fines de especulación. Hay un ejemplo que dan es, por ejemplo, el licor, que en época de decembrina, pues lógicamente aumenta el consumo. Y aprovechar precios, digamos, al por mayor. Ahora, tenemos nosotros acá unos criterios, digamos, también para ese tema del almacenamiento. Digamos, la duración, el tiempo de vida útil de una mercancía, que es importante conocerlo. La utilidad que tienen esas mercancías para la empresa,
si es de tipo comercial o de tipo industrial, y el papel que cumplen en la empresa, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos algunos de esos tipos para tomarlo en cuenta. Entonces, de ciclo, que es también denominados normales, que cubren la demanda habitual en la empresa. De seguridad es que tienen la función de evitar romper de pronto, tener roturas en el stock. De especulación, lo que les comentaba, que se aprovechan precios bajos para comprar más de lo habitual. De anticipación, es, digamos, dedicados a servir posibles ventas estacionales o especiales. En tránsito, que son todas aquellas mercancías inmersas en los distintos canales de producción y o comercialización. Y muertos es cuando incluyen todas aquellas mercancías que ya no tienen ningún uso para la empresa, ¿cierto? Ya son obsoletas. Entonces, también esas son un tipo, digamos, como tal, de almacenamiento. Dentro de las estructuras del almacén tenemos, digamos, acá, es importante el análisis de esos sistemas operativos en el almacenamiento. Entonces, el conocimiento del producto, la estandarización de documentos, ¿cierto? Porque hay productos perecederos, productos no perecederos, la estandarización en el manejo de la carga, también que es importante porque hay algunos productos que son muy fáciles de fracturar, ¿cierto? Muy sensibles a temperaturas, entonces todo esto también es importante. La estandarización en el procesamiento de pedidos, el sistema de información y hay que evaluar siempre las alternativas de transporte. En la identificación de los recursos, entonces tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte de infraestructura física, pues lógicamente las instalaciones, los sistemas de almacenamiento, dependiendo de nuestros productos o de nuestras mercancías, de nuestras materias primas, equipos de manipulación, comunicaciones, seguridad y vigilancia. Y el recurso humano, pues es el personal que está encargado del recibo, almacenamiento y despacho de esas mercancías. Esto es lo que tiene que ver con la parte de gestión del almacenamiento. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos pues los tipos de almacén. Aquí hay un flujo que es en línea recta y otro flujo que es en línea T, dependiendo de la necesidad, ¿cierto? Entonces aquí, cuando ya tenemos, por ejemplo, una automatización de las tareas, pues eso que facilita la organización, facilita la optimización del tiempo, ¿sí? Y entonces esto nos da, digamos, un plus porque vamos a optimizar en dineros, lógicamente, porque va a haber de alguna manera una mayor rentabilidad teniendo en cuenta la optimización de los tiempos. En el ciclo de almacenamiento, entonces es importante que aquí está la recepción, cómo está la acomodación de los artículos, el almacenaje, el reabastecimiento, la selección, digamos, de órdenes, el chequeo, el embalaje e identificación, la consolidación, el cargue y despacho y la actualización de la información, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, mira todos los pasos que hay en ese ciclo de almacenamiento, que todos, ninguno se puede omitir para lograr realmente un ciclo de almacenamiento óptimo. Bueno, entonces, no sé hasta acá si tengan alguna pregunta o ya pasamos a revisar el tema de la actividad como tal. Profe, revisemos la actividad, por favor. Bueno, entonces, bueno, es importante que entonces, bueno, yo tengo aquí unos ejemplos que les voy digamos, de alguna manera son modelos o algunos de los mismos estudiantes en algunos periodos
que han de pronto desarrollado y que he tomado pues como modelo, digámoslo, para poderles de alguna manera a ustedes dar como un bosquejo, digamos, de cómo presentan los sistemas logísticos. En este caso, no se puede desconocer ninguno de los eslabones de la cadena, ¿cierto? Que es funciones de compras, proveedores, inventario y almacenamiento. Si nos damos cuenta, pues nosotros tenemos que definir qué es en sí la función de compras, ¿cierto? Y identificar dentro de nuestra empresa cómo, digamos, realizamos nosotros esas compras, ¿cierto? Entonces, en cuanto a proveedores, pues es muy específico porque son los proveedores, pero el cómo también aquí se debe definir, digamos, si se hace una selección, cuáles son esos proveedores que, digamos, rescata la empresa y que son más representativos. Entonces, aquí, en este caso, dependiendo, pues es el grupo Bimbo, entonces para ellos es bien importante los proveedores de harina, ¿cierto? El azúcar, bueno, en fin, entonces aquí estamos mencionando los proveedores. El inventario, ¿qué tipo de inventario, digamos, software o bueno, qué manejo de inventario le estamos dando? En este caso, pues es la implementación del justo a tiempo, ¿cierto? ¿Con qué fin? La clasificación de ABC, que son actividades, digamos, perdón, aquí digamos clasificación de inventario, teniendo en cuenta las actividades para priorizar, que es, digamos, de manera que se ayuda, digamos, a priorizar, digamos, el manejo de esos materiales que son más costosos o críticos y que lógicamente por eso se determina como clasificación ABC. Al igual el almacenamiento, ¿cierto? Entonces, aquí en el almacenamiento, de qué tipo, digamos, de estanterías de pronto tienen? En este caso son verticales para maximizar el espacio. Hay, digamos, dependiendo de la empresa, pues hay información bien valiosa que nosotros podemos contemplar en cada una de las definiciones de estos eslabones de la cadena. Aquí, requerimientos por área. ¿Cierto? Entonces aquí, digamos, revisando cada una de las áreas, porque esto es una de los puntos claves que nos define la guía de aprendizaje. Si nos damos cuenta, nos dice que se contemplen todos los requerimientos por área y definamos cuáles son esos requerimientos de compras y definamos cuáles son esos proveedores reales. Algunos estudiantes lo han hecho muy juiciosamente, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, me dice requerimientos, presupuestos claros para cada área que justifiquen las compras, pero no, finalmente no dice que de pronto porque puede ser que utilicen un software, quien les suministre ese software o que en esta dirección de finanzas, digamos, que están de pronto requiriendo de algún proveedor, ¿cierto? Entonces, todo esto deben hacerlo pues un poco más en detalle, porque aquí pues digamos solamente relaciona cuáles son esos requerimientos que deben ser un poco más amplios, las actividades, y aquí las actividades por área, pero no me refiere en ningún momento los proveedores. Entonces, si de pronto dice acá, producción establece cantidades mínimas necesarias para evitar interrupciones en la producción. Bueno, ahí está definiendo, pero como lo dice la guía de aprendizajes, que definamos las áreas, cuáles son esos requerimientos y cuáles son esos proveedores reales. Esto no es que sobre, esto está muy bien, que definan, pero debemos también tomar en cuenta lo que nos está solicitando la guía de aprendizaje. En este caso, por ejemplo, este sistema logístico, ¿cierto? Si observamos de todas maneras, en todos, pues van a definir siempre almacenamiento, compras, inventario y proveedores. Entonces, aquí pues de pronto nos refiere el cómo, digamos, opera ese almacenamiento en la empresa.
Entonces, aquí dice que es una ubicación estratégica del almacén para minimizar los costos logísticos y tiempos de producción. Hay una distribución eficiente del espacio de almacenamiento para los diferentes tipos de materiales, ¿cierto? Porque lo está haciendo además de una manera muy particular. Hay una implementación de protocolos de seguridad en la manipulación de insumos y productos terminados, control de la temperatura y humedad en bodegas para asegurar la calidad de los materiales. En este caso, pues es una empresa Pretecor, que ella es de construcción, ¿cierto? Uso de tecnologías de codificación de barras para facilitar la gestión de los inventarios. Entonces, si nos damos cuenta cómo particulariza y caracteriza el eslabón de acuerdo pues, al producto que están manejando. Entonces aquí, por ejemplo, también registro y control de entradas y salidas de esas materias primas y productos terminados, la implementación de un sistema de inventario automatizado para optimizar el flujo de materiales, la aplicación del método FIFO, que dice el primero en entrar, primero en salir, para evitar esa obsolescencia de materiales. Y así, digamos, podríamos revisar cada una de estos eslabones de cómo lo está haciendo pues la empresa, ¿sí? Pero si se dan cuenta, no refirió digamos, en ningún momento dijo cuáles son esos proveedores reales. Lo muestro para que nos demos cuenta también de cuáles son, además de que todo suma, ¿cierto? Le faltó complementar cuáles son esas compras por áreas y más del proceso productivo, ¿cierto? Y cuáles son esos proveedores reales. Eso no lo menciona. Ahora, observamos este. Entonces, este aquí sí me define por área cuáles son, digamos, los requerimientos que ellos tienen en área y cuáles son esos proveedores, ¿cierto? Entonces, si observamos, por ejemplo, aquí en la parte de administración y finanzas. Entonces ahí dice que tiene unos sistemas contables que es el ERP, el SAP Business y sigo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, más sin embargo, aquí me dice posibles proveedores, que son proveedores, pero no me dice quién es ese proveedor. Si observamos acá, bueno, estos posibles proveedores, digamos, dice que le provee, pero no me dice quién es el proveedor. Aquí, vehículos de transporte y gestión de rutas de entrega. Bueno, aquí el posible proveedor, sí, Renting Colombia Chevrolet, ¿cierto? Que es el que tiene que ver con el tema del transporte, en la parte de logística y distribución. En la parte comercial, insumos para material publicitario y estrategias de exportación. Entonces me dice que DHL y Servientrega. Entonces, digamos que aquí me desglosa por cada una de esas áreas, me está definiendo cuáles son esos proveedores. Entonces, esto es adicional y creería que este es continuidad de pronto de este sistema logístico. Sí, porque está Argos, Cívica, Aceros, Arequipa. Estos son con respecto, por ejemplo, a lo que tiene que ver con materiales, digamos, para mampostería, ¿cierto? La parte de construcción que tiene que ver con Pretecor, ¿sí? Entonces, fíjese que me definió el cómo cada uno de los eslabones de la cadena funciona y opera, pero también tomó cada una de las áreas y relativamente cuáles son esos requerimientos en compras y cuáles son esos posibles proveedores. Entonces, digamos que eso es lo que se solicita. Aquí, por ejemplo, si observamos en este, solamente define bueno, aquí me refiere que las materias primas, principalmente maíz, tal, eh, y los proveedores. Aquí ya en inventario, pues define qué son los inventarios, almacenamiento, control de calidad, distribución, y si nos damos cuenta, no contempla todos los eslabones como lo hizo el anterior los anteriores gráficos que mostraba pues más claramente cada uno de los requerimientos que tiene
que tiene la guía de aprendizaje. Aquí también, pues digamos que también define que compras, proveedores, inventario y almacenamiento, ¿cierto? Y digamos que casi por lo general de lo que tiene que ver con la parte productiva, digamos, pues eso sí, por lo general tiene las materias primas requeridas y también cuáles son esos proveedores, pero digamos que no es tan preciso, ¿no? Entonces es importante que contemplemos toda esa parte, el cómo opera, pero también que definamos por áreas esos proveedores, digamos, que tiene la compañía. Bueno, hasta acá más o menos entienden qué deben hacer de acuerdo a como les he mencionado, que creo que aquí está muy claro en esta parte. Aquí en la parte, digamos, de el formato de autoevaluación y argumentación de propuestas, es importante que revisemos que cada estudiante debe evaluar su propuesta de acuerdo a estos criterios: selección de una empresa de su entorno, organigrama y porcentaje de producción, esquema logístico, compras y proveedores, el esquema logístico que tiene que ver con inventarios y almacén, y finalmente, por qué se selecciona la propuesta. Entonces, cada estudiante debe presentar su autoevaluación, que está en la primera fila, así pues les digamos que les muestro, digamos, lo que es el formato. De hecho, creo que tiene que estar acá. Formato, porque no lo veo. Míralo acá. Entonces, en esta primera fila, nosotros vamos a autoevaluar nuestra propuesta desde cada una de estos criterios, ¿cierto? Y para cada estudiante, para cada uno de nuestros compañeros, vamos a evaluar, pero con un argumento de cada uno de estos criterios. Cada estudiante debe diligenciar ese cuadro o ese formato y finalmente registra quién lo diligenció, ¿cierto? Eso que da y que a qué vamos, a que cada estudiante realmente analice cada una de las propuestas, ¿cierto? De cada compañero. Y finalmente, cuando ya tengamos los 5 cuadros, los 5 formatos, entonces en ese momento sí vamos a hacer el conteo de votos. De pronto, uno de los estudiantes dijo, voy por la número 2. Otro estudiante dijo, voy por la número 3. Otro dijo, voy por la número 2. Entonces, dependiendo del número de votaciones, pues seleccionamos la propuesta. Esa propuesta, pues es la que entramos nosotros a realizar los aportes colaborativos, que tiene que ver con toda la complementación de cada uno de los puntos. Y la guía de aprendizaje nos dice cuál es esa estructura que va a tener el trabajo o el informe final colaborativo, que es el que vamos a entregar en el entorno de evaluación. Es bien importante que todos tengamos claro que todos debemos realizar nuestros aportes individuales con la empresa que se haya seleccionado, porque al final de todo, estos criterios son importantes. Selecciona una empresa y describe nombre, descripción y producto principal, ¿cierto? Entonces aquí nosotros que vamos a detenernos en qué, digamos, la empresa, si es una empresa de tipo familiar, ya es una empresa que está legalmente constituida, qué tipo, digamos, de constitución de la empresa, cuántos empleados, cuánto hace que funcione, o sea, parte como de su historia, en dónde funciona, en dónde opera, si es una única o o hay diferentes sedes. Bueno, en fin, es como una descripción que contextualice a cualquier lector y digamos, y que le dé pues la idea general de la empresa, ¿cierto? Y decir cuál es ese producto principal que es importante y el que nosotros vamos a caracterizar frente a ese proceso productivo, ¿cierto? Yo puedo tener 5 productos, pero siempre la empresa pues
vamos a seleccionar ese producto bandera, ese producto que, digamos, más es demandado en el mercado. Entonces, es importante que en este criterio, que es individual, lo tomemos bien en cuenta. Presentar el organigrama y el porcentaje de producción. En este porcentaje de producción es importante que, por lo general, hay muchas empresas que no exportan, sino solamente comercializan o producen y comercializan aquí a nivel nacional, pero se les solicita porque más adelante vamos a tener con el tema de internacionalización del producto. Entonces, por eso se hace que se me estime, se proyecte a futuro un porcentaje también de producción y comercialización a nivel internacional. Entonces, no dejen de contemplar. Ahora, el esquema logístico. Aquí pues le van a evaluar si tenemos en cuenta compras y proveedores y aquí sí tenemos en cuenta inventario y almacenamiento, que en sí pues es el sistema, digamos, logístico que tiene que ver con la parte de aprovisionamiento. Bueno, la autoevaluación y evaluación argumentada de propuestas. Entonces, ese formativo que es importante que todos lo hagamos, tiene un valor de 15 puntos. Y finalmente, pues, está el informe final colaborativo. Eso para un total de 125 puntos. Entonces, aquí vamos a revisar en ese trabajo independiente, ¿cierto? Que es bien importante. Inicialmente, voy hacia atrás como para que lo veamos mucho más fácil. Cada estudiante selecciona la empresa de su entorno, que creo que a la fecha ya todos hayamos hecho y registrado esta parte inicial con el nombre de la empresa, la descripción breve, donde también describe cuál es ese producto principal de la empresa y realiza un listado con la descripción de las actividades que se llevan a cabo para su proceso de fabricación. Es por eso que siempre pues, se hizo énfasis en una empresa que fuera, pues digamos, procesos de fabricación o de producción, es decir, donde hubiese una transformación de materias primas. No es solamente listar las actividades, es describir las actividades, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si estamos haciendo que es un secado, entonces, ¿cómo hacemos ese paso del secado del producto, ¿cierto? Entonces, hay que definir el alcance de ese paso del proceso o de esa actividad. Cada estudiante presenta acá la información que está relacionada con el organigrama, ¿cierto? Hay algunos que solo lo describen, no, es hacer como tal el esquema, la representación gráfica del organigrama, ¿cierto? Para que nosotros contemplemos cuáles son visualmente, pues, esas áreas y cómo es la jerarquización de la empresa. Entonces, a su vez, pues debemos determinar o identificar el nombre de la figura, ¿cierto? La fuente consultada que está diseñado por tal estudiante, ¿cierto? Establece también el porcentaje de la producción, como les comentaba, de dicho producto que se manejará para la comercialización a nivel nacional y a nivel internacional. Fíjense que ahí ya llevamos 2 pasos. En este tercer paso, digamos que hay unos que no utilizan, digamos, una herramienta interactiva, eso también pues es orientado en la guía de aprendizaje, ¿cierto? Una herramienta como Genially o Canva para crear ese sistema logístico con los macroprocesos de la cadena de suministro en lo pertinente al aprovisionamiento en sus funciones de compras, proveedores, inventario y almacenamiento. No puede faltar ninguno de esos eslabones de la cadena. He observado que algunos estudiantes contemplan como otras, no sé, otras como áreas o algo así, pero no debemos sintetizar y precisar estos ejes.
siendo específico en las actividades que debe realizar la empresa seleccionada por el estudiante. De cada una de las áreas de la organización identificadas en el organigrama, describe los requerimientos de compras, identifica los proveedores reales que pueden satisfacer la demanda de esas compras a realizar. Hay que identificar la forma tanto de manejar el inventario, el almacenamiento, las compras y los proveedores. Entonces, digamos que esos son como lo importante que tenemos que realizar. Bueno, aquí, esto creo que es lo mismo que estaba como más un poco resumido, pero es lo mismo. Que es importante que, como les decía, en el esquema logístico, ¿cierto? De contemplar, digamos, cada uno de estos eslabones, el estudiante debe explicar cómo se lleva el control de inventarios también, dónde y cómo se almacenan los productos o materiales y cuáles son esas prácticas de manejo logístico en estas áreas. Seleccione una de las propuestas. Entonces, ahí es donde entramos nosotros con el formato. Finalmente, el estudiante debe seleccionar una de las propuestas analizadas, ya sea la propia o la de un compañero, pero hay que justificar su elección argumentando por qué considera que es la más adecuada o viable desde el punto de vista logístico y organizativo, ¿cierto? Además de que de pronto se caracteriza, hay que dar como hay que evaluarlo desde el punto de vista por qué es el más adecuado, ¿sí? Entonces, ahora les voy a dar como ejemplo, digamos, la evaluación de uno de los estudiantes para que pues ustedes se contextualicen. Se selecciona la propuesta del estudiante que cuente con mayor votación para la presentación del informe final. Luego de seleccionar la propuesta, es indispensable que los estudiantes revisen todas las actividades seleccionadas y las complementen, mejoren o corrijan según corresponda, ¿cierto? Porque de pronto puede tener en su generalidad ser la propuesta más viable, más atractiva, que esté más completa, pero que pues tiene también por mejorar o por complementar. Entonces, bueno, cada estudiante presenta un cuadro de forma independiente. Se selecciona el documento del estudiante que cuente con más votaciones para la presentación de ese informe final. Luego de seleccionar la propuesta, es indispensable que los estudiantes, como les decía anteriormente, revisen las actividades seleccionadas y las complementen, las mejoren o corrijan según corresponda. Eso en la parte colaborativa. Es importante que tengamos en cuenta ya en la entrega de ese informe final, pues que tengamos, digamos, el cumplimiento de las normas APA. Hay que revisar los interlineados, como, digamos, las sangrías, como el tipo de letra, la redacción, cómo van los títulos, los subtítulos, bueno, en fin. Este informe final está, digamos, estructurado con portada, los objetivos general y específicos, las 5 evaluaciones argumentadas, es decir, los 5 cuadros de argumentación, si participaron los 5 estudiantes, ¿no? Si participaron 3, pues lo hacen con 3. Lo ideal, pues, que estén todos. El cuerpo del trabajo. ¿Cómo va? Con la información solicitada en el trabajo individual seleccionado grupalmente y complementado colaborativamente. Al final deben ir conclusiones. Cada estudiante registra una conclusión y registra su nombre. Las referencias bibliográficas bajo las normas APA, séptima edición. Este documento en Word se debe subir al entorno de evaluación por el compañero que se haya seleccionado para realizar esta tarea, ¿no? Entonces, bueno, no sé, hasta acá tienen claro, ahorita les voy a mencionar de todas maneras un trabajo, pero digamos frente a lo que tienen que dar cumplimiento en lo individual y colaborativo, ¿tienen claridad o tienen alguna duda? A ver, Claudia.
damos la palabra. Buenas noches, profesora y Bueno, compañeros. buenas noches. Profe, mi pregunta es con respecto al esquema del sistema logístico. Lo que pasa es que yo miré su web y igual aquí también surge la misma duda, y es que usted o sea, lo va a calificar como con dos puntajes, o sea, 30 y 30 según lo que miré, ¿no? Pero yo lo Ujú. hice en general, o sea, el sistema que yo hice para mi trabajo lo hice en general, o sea, no lo separé. Yo miré a una compañera que había hecho, ejemplo, decía sistema logístico, compras y proveedores, una parte, y otra parte que decía sistema logístico, inventario y almacenamiento. Pero yo lo hice en un solo, o sea, ¿tengo que dividirlo No, no, o lo no. dejo así? No, de ninguna manera, no, eso va todo integrado. Lo que pasa es que para temas de criterios de evaluación, o sea, lo separa, pero no porque ustedes tengan que separar el esquema, el sistema logístico, ¿no? De hecho, todo va engranado, así como les mostré, digamos, el ejemplo. Ah, ya, profe. Es que como miré que decía que, por ejemplo, en 30 puntos para uno y 30 para otro, pensé que iba en dos partes ese esquema. No, Esa era no. mi duda, profe. No, lo que pasa es que, por ejemplo, esa es como una valoración, como porque son tantos criterios, entonces hay que mirar que ahí se podía, digamos, evaluar de a dos, ¿cierto? Si hubieran sido más criterios, de pronto yo hubiera evaluado, voy a evaluar solo por un criterio que me evalúe solo compras, que me evalúe solo inventarios, que me evalúe solo, sí, sino que pues lo hicimos de esa manera porque de acuerdo al número de criterios que nos exige la rúbrica de evaluación. Ah, ya. Ok, profe. Y otra pregunta. Con respecto a los aportes en el foro, ¿necesariamente tiene que ser, por ejemplo, con las imágenes de lo que uno vaya adelantando en el trabajo individual, o por ejemplo uno lo puede hacer en un Word y ya subirle el Word con todos los puntos individuales para presentar en el Sí, foro? sí, lo puede y casi la mayoría lo presenta en un Word y eso sí, lo estructura con portada, con introducción, objetivos, o sea, como presentando un informe individual, ¿sí? Y finalmente concluyen y también pues toman las referencias bibliográficas. Ah, ya, profe, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que en mi grupo pues estaba mirando ya los avances que han hecho las compañeras, y la mayoría todas están enviando fotos, imágenes, y pues no sé, siento No, que es como pues, muy saturado, ¿no? Para hacer después no, la evaluación que pero toca digamos hacer que de cada... es respetable, ¿no? Porque también hay unos compañeros que lo publican, digámoslo así. Ah, de pronto hasta les ayuda a unos compañeros para mirar cómo, y de acuerdo pues a la realimentación que se haga. Hay algunos que de pronto no he alcanzado a hacer realimentación porque están llegando, pues llegan mensajes a granel, pero quiero que en el chat me coloquen ustedes de qué grupo son y yo para revisar que no me vayan a quedar de todos ustedes que están acá, me queden sin revisar y lo hago mañana. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. No, con todo gusto. Y ahorita les voy a mostrar, sí, como un ejemplo de cómo evaluar las propuestas, que me pareció como evaluaba cada criterio el estudiante, me pareció que fue como acertado. A ver, Laura, con mucho gusto. Entonces, Claudia, qué pena, Claudia Jimena, ¿quedó con la claridad de a sus inquietudes? Sí, profe, igual, o sea, como usted dice que la selección de la empresa debe ser de producción o manufactura, ¿no? Sí, Pues, procesos. En mi caso, pues, según lo que escuché, yo escogí una fábrica que tiene mi papá de artesanías,
pues que igual ya la tengo estructurada, ¿no? Igual ya la voy a enviar al Ujú. foro para que me haga la respectiva retroalimentación, porque igual es, pues no es una empresa así muy grande, pero pues sí me, como decir, sí me sirve para hacer lo que estamos haciendo en el trabajo en No, este y qué momento. mejor. No, qué mejor que sea pues de uno de las empresas o emprendimientos que tenga uno cerca, que puede de alguna manera que muchas veces de pronto no se ha detenido a revisar el detalle de de todas estas preguntas o digamos en cada uno de los puntos de la guía de actividades. De pronto no se ha tomado de pronto uno la tarea, a pesar de que está en su empresa, ay, voy a mirar de verdad estos eslabones que son de la cadena de suministro y de pronto uno no se ha detenido como a definir, como a mirar ese plus que tiene o que hace falta. Entonces, a mí me parece que sí, un ejercicio bien interesante, además porque se busca, ojalá que sea de una empresa, una pequeña y mediana empresa, ojalá local o regional. Entonces, por ese lado me parece bien, ¿no? Yo, Claudia Jimena. Bueno, profe, muchísimas gracias. A ver, Laura Daniela también tiene su manito levantada. Laura, le doy la palabra. Bueno, entonces mientras... Ah, Laura, no me sirve el micrófono. Entonces, si quiere, haga la consulta ahí en el chat y ahorita la revisamos. Em, ahora, Laura, Adriana Lucía. Hola, profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, es que yo la vez pasada en la webconferencia le comenté pues la situación que yo estaba teniendo con mis compañeros y pues la verdad la situación sigue igual. A pesar de que estamos los 5 en un grupito como para desarrollar el trabajo colaborativo, pues hasta el momento solamente un compañero estaba así como pendiente del desarrollo del trabajo. Entonces, pues ella me mandó como una parte porque escogimos la empresa de él para desarrollar el trabajo colaborativo, pero pues nadie más dice que va a participar ni nada, solamente pues están ahí en el grupo. Adriana, ¿cuál es el grupo? Yo entré ahí a aportarles y la vez pasada creo que su merced estuvo y me refirieron el número de grupo, ¿cierto? ¿Cuál es su grupo? El grupo número 28, profe. Sí, yo ingresé, ¿cierto? Sí, señora, pero pues igual los compañeros no, solamente una compañera aparte que yo mandé pues el cuadro que subiste a la webconferencia de la vez pasada, lo subí al grupo en el que estábamos y pues les dije que debíamos de llenar el cuadro y escoger la empresa con la que íbamos a trabajar. Ah, bueno, Pero pues no, entonces yo ingreso para motivarles que por favor agilicen la evaluación y la argumentación de las propuestas para que puedan hacer rápidamente la selección, sí, profe, pues ¿no? yo he estado en el grupo que tenemos, yo he estado pues escribiéndoles porque pues necesitamos avanzar, ya nos quedan 7 días y no podemos dejar para el último día estar haciendo el trabajo grupal. Claro que sí, Adriana, y bien por su compromiso. Entonces déjeme, yo ingreso mañana y motivo ahí a todo el grupo. Muchas gracias, ¿Listo? profe. Bueno, Laura Daniela me dice, ya miramos acá el chat. Ah, Laura, que cómo puede ver los trabajos de sus compañeros de grupo en el foro. Su merced ha ingresado al foro. En el foro es donde puede los compañeros, eh, como en todo curso, montan y cargan los aportes, unos, como decimos, el adjunto, de pronto, donde hacen todo su trabajo y lo presentan como un informe individual o otros lo publican. No, este no es el número de su grupo. Si quiere, Laura, mañana yo le reviso a ver cuál es su grupo y mañana nos comunicamos por el chat y cualquier cosa, entonces podemos también revisar
en el foro yo le puedo compartir y miramos a ver quiénes han aportado, si de pronto se le ha presentado dificultades. ¿Listo? Porque ahí no está el número del grupo, ese es 2201, es lo que nosotros llamamos PERACA, que es el periodo 2201, que corresponde lógicamente también al 1601, y 11008 es el código del curso Logística Comercial. Entonces no se preocupe que yo le reviso. No se preocupe, mañana su merced me escribe en donde, profe, ya había escrito en el foro cómo ven mis integrantes del grupo. Ah, ok, no. Entonces, tranquila, Laura, que yo mañana la contacto con muchísimo gusto. Usted me puede escribir al team, de hecho, y Jazmil, o sea, lo que es mi correo electrónico, y ahí me contacta y claro, entonces estamos ahí muy pendientes para poderle despejar la duda. Y acá donde dice alguien, Claudia Jimena, ese no es el número del grupo, ese lo que yo le decía es el código y la peraca que llamamos nosotros, que es el periodo que se le da, digamos, al 1601 en el curso. Entonces, Claudia, no sé si su merced no da, pues, cuál es el grupo, entonces yo le reviso y mañana entonces también entro a revisar el foro. Ah, sí, ese sí es el 24. Claro que sí. Muy bien. Aquí está la estudiante, Laura ya. Entonces, bueno, en este momento no sé si alguien tenga otra inquietud para pasar a que revisemos la evaluación de una de las empresas o de las propuestas. ¿No tienen otra pregunta o pasamos a ver entonces el ejemplo? Adelante, profe. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver esta autoevaluación. Mira, entonces, por ejemplo, dice así, nombre del estudiante Andrés Felipe García. Entonces, él está evaluando, no sé si será la de él o está evaluando la de algún compañero. Dice, selección de una empresa de su entorno, Tejar San José. Dice, explica en donde él caracteriza, él dice y opina lo siguiente. Él no está diciendo que tanto de definir como todo lo que escribe, como caracteriza a la empresa en el trabajo individual o en los aportes individuales, sino él dice de la siguiente manera. Explica de forma clara el proceso productivo de la empresa dedicada a la fabricación de tejas y ladrillos de calidad y sus procesos. En la parte del organigrama dice, el organigrama es conciso, muestra la organización y cuáles son las funciones principales de cada área en la empresa. Bueno, el porcentaje con un porcentaje de 100% a nivel nacional faltó, o sea, mencionar a nivel internacional. En compras y proveedores, dice, faltó desarrollar el esquema logístico solicitado, el cual es esencial para comprender el funcionamiento de la cadena de suministro y entender la adecuada administración de los recursos. Entonces, según no hizo el sistema logístico. En la parte de inventario faltó realizar la ilustración con el sistema logístico e inventario y almacén, los cuales son necesarios en el proceso de aprovisionamiento. Es importante completar. Entonces, en lo que me doy cuenta es que el estudiante sí revisó con detenimiento la propuesta, ¿sí? A ver acá en esta, Cementos Argos. La empresa menciona su producto principal, el concreto, destacando su presencia en el sector de la construcción, ¿sí? O sea, no, de pronto no entra a decir, bueno, Cementos Argos nació en tal, no, sino hace como una apreciación de esa caracterización que hizo, digamos, de la empresa. Ahora, en este que es el organigrama, dice, bueno, es bueno, presenta la organización empresarial de acuerdo con las responsabilidades, digamos, de lo que es un organigrama, ¿no?
El porcentaje a nivel tal, a nivel, bueno, define los porcentajes. Aquí el organigrama organizado con las áreas relevantes para, no, perdón, aquí es el sistema logístico, compras y proveedores. Está organizado con las áreas relevantes para entender el proceso logístico de la empresa, explica las actividades principales de cada área y demás. En este fue unido con el esquema de compras y proveedores, faltó indicar el método de inventario y almacenamiento adecuado. Entonces, ¿a qué voy? A que cada uno que revisa la propuesta y de acuerdo ya como a todo ese contexto y a esa fundamentación teórica, entonces nosotros podemos evaluar cada uno de esos aportes, ¿sí? De acuerdo a los criterios. Entonces, digamos acá, por ejemplo, describe la empresa de manera clara y producto principal, los envases biodegradables, explicando su uso en el sector alimenticio. Aquí menciona las áreas de empresa, eso en el organigrama, pero faltó presentarlo de forma gráfica. Producción entre el mercado nacional y todo, pues ahí lo define que sí lo tiene. Acá en la parte de compras y proveedores, es preciso el proceso de compras, identifica proveedores reales, pero faltó realizarlo en una ilustración o gráfica. Aquí menciona el sistema de inventario explicando la organización, el almacenamiento y las áreas de la bodega. Entonces, digamos que así de esa manera podemos ir evaluando cada uno de los criterios, ¿cierto? Para que de pronto no refieran toda la información que tiene cada punto, sino es si lo tiene, cómo lo ven, si cumple, no cumple, de acuerdo pues a lo solicitado. Entonces aquí, por ejemplo, argumenta la empresa y su producto principal, el café premium colombiano, permitiendo comprender su actividad productiva y comercial. Aquí es excelente porque refleja la organización de la empresa según las diferentes funciones. Esto en la parte del organigrama. Aquí reconoce correctamente a los proveedores y el producto que suministran a la empresa, pero no presentan la información tampoco de forma gráfica. Aquí en lo que observo es que no hicieron los gráficos y el gráfico sí son bien importante porque de hecho es parte, digamos, de evaluación del criterio en la rúbrica de evaluación. Menciona los tipos de inventario, el método FIFO y las condiciones de almacenamiento. Y faltó también la gráfica. Entonces yo pienso que cuando estamos haciendo esto, el estudiante debe también entrar a revisar que está pendiente por mejorar también su aporte individual. Aquí está última. Colombiana S.A. considera su trayectoria y crecimiento en el sector alimenticio. Aquí muy completo, el organigrama, pues muy parco, dice muy completo y el porcentaje de producción se encuentra claramente distribuido. Identifica correctamente quiénes son los proveedores y los productos que suministran. Determina su control, utiliza el método FIFO, esto es en la parte de inventario y almacenamiento, un sistema ARP y la clasificación ABC. Es ordenada y clara y elige esta empresa Colombiana S.A. Considero que está bien estructurada y clara la presentación de la empresa y sus procesos de aprovisionamiento. Entonces, quería darles como un ejemplo de cómo, por ejemplo, este estudiante dio respuesta. Claro que pues, hay que mejorar, pronto podemos ser un poco más profundos en la evaluación o en la argumentación. No sé, aquí creo que hay otro. Ah, no, este es el mismo, qué pena. Ah, mira, creo que aquí evalúa otro estudiante. De acuerdo de este. Aquí le resaltó que le falta también ilustrar la gráfica en Canva o cualquier otra. Se evidencia también el porcentaje. Bueno, ahí sí yo pienso que debemos, pero me parece bien en el sentido de que el estudiante también está
evaluando de acuerdo a lo solicitado, ¿sí? Y entonces le está diciendo pues que no está completo. Aquí es organizado ya que ha presentado en ella cada área general de la empresa. Amplía más cada área complementándolo con los cargos y roles de lo que administra la empresa. Se muestra una buena identificación de las compras y de proveedores de la empresa, dando información también sobre los inventarios y el almacenamiento. Bueno, entonces digamos que más o menos esta es como el esquema de evaluación que pueden manejar. Bueno, no sé si ahí les quedó claro o tienen alguna duda. Ah, bueno, Andrés está acá. Le escucho, Andrés. Sí, señora, buenas noches, Buenas compañero y noches. tutora. ¿Cómo se? Sí, efectivamente, el trabajo que estaba leyendo, pues la evaluación era el mío. Sí. Ahí evidencié pues de que el mío estaba muy mal, porque como en la guía decía, como escoja una empresa, como no sé si decía local o que usted tenga alcance. Entonces, digamos, me quedé muy corto como cómo adquirir información, porque ya vi que los otros compañeros escogieron, digamos, empresas grandes, digamos, Colombinas AS, Argos y etcétera. Ujú. Y a mí me pasó más o menos como comentaba ahorita, creo que la compañera Claudia, que escogió no una, esa empresa pues no es de un familiar, ojalá, pero sí una empresa local pequeña. Entonces me quedé como un poco corto en los otros argumentos que tenía que llenar. Y más también como no mencioné, ahora que usted lo estaba mencionando en la explicación, valga la redundancia, no mencioné los proveedores, porque es una empresa que trabaja con arcilla y tiene sus propias montañas donde extrae el material. Y ya para saber a quién le compran los químicos y eso sí está como difícil, con los que terminan de concretar la materia para hacer los ladrillos y las tejas. Entonces vi que como por ese lado también de pronto, digamos, cometí, no digamos un error, pero sí, digamos, tuve una desventaja con relación a los demás compañeros que cogieron como empresas grandes, que sí hay mucha información en internet. Y entonces, al autoevaluarme, obviamente también me di como, digámoslo coloquialmente, me di palo porque en realidad faltaba cosas, pero era por más que todo por falta de información. Ujú. Pero bueno, yo pienso que de todas maneras, al indagar y ya pues teniendo información teórica, podría pues acoplar más o menos cómo opera cada eslabón, ¿no? Correcto, sí, señora. Igual pues ya hicimos la votación y obviamente escogimos las empresas que están mejor organizadas, que fueron las empresas grandes que cogieron las otras compañeras como Colombina y Argos, y Ujú. con esas es que vamos a trabajar para ya el trabajo final. Ah, bueno, Andrés, pero no bien por haber tomado la empresa local, porque pues de eso se trata también, uno como de ver las realidades, ¿no? Sí, señora, muchas gracias. Entonces, no, claro, a usted, Andrés, también. Muchas gracias por la participación a todos los que han participado. Lady, Profe, buenas noches, compañeros. buenas Yo noches. cometí la misma situación de Andrés, porque yo leí, o no sé si malinterpreté la guía, que era una empresa que tuviéramos a la mano información, o sea, que fuera como local y que fuera, y yo elegí una panadería del barrio. No, eso está bien. Y pues la verdad, la información como tal, pues de lo que uno conoce, ve del lugar, traté de bajar información, fotos y de la panadería, pues la verdad fue más como reacción mía, ¿sí? No fue como que investigué por internet o no, sino que de pronto yendo a la panadería y viendo las cosas, porque yo también trabajé en la panadería, pues también no tengo más o menos idea de cómo funciona. Pero digamos Ujú. en el proceso de que se dice que hay que describir el producto, como el producto estrella, por así decirlo, del lugar, yo escribí fue el pan. No sé si está bien o si debo escribir algo más. No, el pan, finalmente. Sí, no, no se preocupe por eso. Lo importante es que de todas maneras el proceso productivo, pues, de lo que es el pan, pues, digamos así sea el pan, no sé, eh,
Bueno, de pronto que lo haga, que porque es un pan relleno o es un pan, ¿no? Pero digamos que si es un pan de base, la naturaleza de cómo hacerlo, pues digamos que transversal a todos los diferentes productos, ¿cierto? Así sea que porque lleven algo adicional. Sí, Entonces, pero además, aparte sigue. de la panadería, no solamente es panadería como tal, o sea, ella también comercializa autoservicios y también a tiendas más pequeñas que pronto también venden el pan. O sea, no solamente tiene su local, sino también trata como de expandirse a otras áreas del sector. Entonces, por eso yo Ujú. creí que era una buena opción. Pero sí, todo eso es importante porque de todas maneras es una empresa que es local y que finalmente está en el marco de que podían seleccionar. Entonces, sí, en la medida, pues rescatar toda la mayor información y de pronto hay consultar porque hay unos procesos que finalmente son, son generales, ¿no? Para elaborar el pan o producirlo. Ah, bueno, sí, señora. Sí, considero que yo ya subí mi trabajo individual, pero escuchando el CIPAS me doy cuenta de que yo debo reforzar ciertos puntos del trabajo individual. Y pues hasta el Claro, momento tampoco y he tenido con ningún contacto solamente con una sola compañera del grupo. Yo dejé un mensaje en el foro y pues, dije que hasta el miércoles esperaba que respondiera alguien porque es que ya la otra semana hay que entregar el trabajo y hay que ir avanzando, no dejarlo todo para última hora. Pues yo pienso eso, ¿no? no, Y pues claro, y sí, así está muy bien. entonces estoy ahí a la expectativa dejé mi número y todo, pero la verdad solamente una sola compañera me ha escrito, de resto ninguno. Ah, bueno, yo voy a ingresar, por eso les pido el favor que me coloquen el grupo ahí en el chat para yo entrar a revisar, ¿sí? Y en ese orden, pues también motivar la participación de los que no lo han hecho. Bueno, entonces no sé, estimados estudiantes, si otro tiene alguna inquietud, pues ya podemos dar por cerrada esta sesión y si estuvieron, pues digamos, si les puede despejar las dudas, igual sigo atenta a cualquier cosa por el Teams, pues es mucho más rápido, ¿no? Entonces, si quieren que les despeje alguna duda o que les revise en el foro, que por favor están ahí como con la duda o la inquietud, como son tantísimos estudiantes ahorita en esta semana es el volumen de información que ingresa, pues es bastante significativa. Entonces me pueden escribir al Teams y pues los puedo atender mucho más rápido, ¿sí? Entonces, muy atenta y verdad que bien por la participación. De hecho, también voy a tener en cuenta para poderles asignar unos puntos al estar ustedes también acá en esta sesión. Bueno, entonces desearles éxito. Yo sé que les va a ir muy bien porque el solo hecho del compromiso, del interés en realizar, en participar, yo creo que es muy valioso. Entonces, bueno, ahí estamos en esta semana en contacto y desear que les vaya muy, muy bien en esta actividad y en las siguientes. Bueno, hasta luego, estimados estudiantes, y que tengan también una Hasta feliz luego, noche. profe, gracias. Bueno, Muchas no, a gracias, profe. ustedes. Feliz noche. Muchas gracias. Bueno, no, con todo el gusto, que estén muy bien. Entonces ya voy a dejar a detener la grabación. Muchas gracias, hasta luego. No,